gusto en esta mesa al profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, a Juan José Dávalos López, con el gusto de saludarte, Juan José, y al analista político-económico, a Víctor Valdivia Moreno, a quienes nos acompañan a ambos. Muchísimas gracias, Víctor, Juan José, gracias por estar con nosotros. Aquí arribita va a aparecer un reloj, les pido una opinión de 1 minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa. Y bueno, antes de entrar al tema de Pemex y esta búsqueda, este objetivo que no se alcanza a lograr y por qué no lo logramos, que es la soberanía energética, denme una opinión. Me imagino que todos estamos enterados de lo que se dio a conocer en varios medios el día de hoy, esta refinería del crimen, estas dos bocas del crimen, la cabeció Reforma y algunos otros medios la dieron a conocer como pues una refinería clandestina. ¿De qué tamaño es esto que estamos viendo hablando de robos? Rapidísimo, una opinión al respecto de este tema y me arranco contigo, Juan José. Sobre este tema prefiero francamente no opinar. Reforma en general me parece un medio bastante poco serio, que lanza noticias sin citar las fuentes correctas, o muchas veces no corrige incluso cosas que no fundamenta. Lo que sí quiero señalar es que traemos décadas desde 1990 en donde se fue construyendo poco a poco esta industria del crimen en el sector energético, paralela a la industria oficial, y estoy refiriéndome específicamente al caso del huachicoleo. No es una cuestión que haya surgido de las políticas institucionales ni de la historia de Pemex, sino es una cuestión que se tiene que ir combatiendo. Y lo dejo hasta ahí. Muy bien, que por cierto el Excelsior, ese a lo mejor si te gusta, Juan José, el Excelsior cabeció, hallan y desarman una narcorrefinería. Harfuch destacó el operativo en Coatzacoalcos. Ese quizás pues sí se lee o sí lo lees. En este caso, Víctor, tu opinión al respecto de esto que realmente a mí me tiene como sin palabras del tamaño de lo que llega a tener el crimen organizado, Víctor. Mira, es que efectivamente, como dice el profesor Juan José, esto no surgió, comentaste hace un momento, esto no surgió ayer. Eso trae muchos años. Esa región de Coatzacoalcos, según distintos medios, como el Financiero, el Excelsior, el Universal, no solamente el Reforma, también la Jornada lo trae, son 500,000 barriles lo que le agarraron en este momento. O sea, 500,000 de barriles fue lo que encontraron en este momento, según las declaraciones de Harfuch. Es una cantidad impresionante de manera artesanal, que ojalá le estuviera haciendo dos bocas. Pero también aquí nos está marcando mucho de que hay una demanda que no se puede cubrir, y el crimen organizado se ha movido perfectamente para cubrir esa demanda en tiempo y forma. 500,000 de barriles hechos de manera artesanal, estamos hablando de toda una estructura perfectamente hecha que no se armó en 5 días y no fue una inversión a ojo de buen cubano. Sí. Tal vez me estoy equivocando, seguramente me estoy equivocando, pero yo le calculo fácil una inversión de 5 millones para poder sacar esa cantidad, y tal vez estoy diciéndome muy baratero. Y también es algo que no se hizo en 15 días o en un mes. Eso mínimo para poder desarrollar estas instalaciones 1 año. Y habría que ver de dónde sacaron también, que es la parte que no he encontrado en los medios, de dónde sacaron el petróleo, de dónde sacaron los elementos para empezar a refinar ese combustible. Vamos, de algún lado tienen que sacar la fuente original para poder sacar esta gasolina. Al mismo tiempo también hay que hablar con la gente y que entiendan todos los que compran esa gasolina en carretera o en todos estos lugares guachicoleros y de manera ilegal, que están arriesgando sus unidades, arriesgan sus motores, arriesgan sus vehículos por poder conseguirlo de manera más barata, ¿no? Entonces es un tema bastante problemático para México. Sí, problemático completamente. ¿Por qué no se llega a lograr? Y yo creo que este es uno de las posibles explicaciones, esta pues refinería del crimen o narcorefinería, como le quieran llamar. Habla recientemente, y coincido con esta parte de que decía Víctor, no se ha mencionado de dónde vienen todos los insumos para poder refinar. No sé si el tema tenga que ver con lo de Texas y esta relación que se ha dado a conocer recientemente con los aseguramientos de los buques, ya lo veremos. Pero este podría ser, Juan José, uno de los baches que se
está topando para poder lograr la suficiencia energética, la soberanía energética tan anhelada? Porque me parece que para cada gobierno que ha llegado desde hace mucho tiempo, este ha sido el objetivo, pero no se ha podido lograr, Juan José. Pues si pensamos en el momento fundacional de la industria nacional, cuando se expropian los fierros y se hace efectivo el 27 constitucional de la Constitución del 17, que bueno, no tenía valor efectivo hasta la expropiación con Lázaro Cárdenas. En realidad estamos hablando que de 1938 a 1982 se logró una autosuficiencia energética, básicamente, eso es indiscutible. Costó mucho trabajo, por lo menos 2 o 3 generaciones de mexicanos, y esto existía todavía hacia el año 1992, cuando se modifica con las reformas que emprende Carlos Salinas de Gortari en un contexto determinado de cambio de la economía mundial. Se modifica, se fractura Pemex en porciones, se separa la parte de extracción de la parte de refinación, de la parte de petroquímica, posteriormente con Cedillo se desmantela la petroquímica, etcétera, nacional, la petroquímica nacional. Entonces, ¿a dónde voy? Que el país sí tenía, la pregunta no sería ¿por qué no se ha alcanzado? Yo más bien diría ¿por qué se perdió? Y segundo, ¿tenemos o no la capacidad? La capacidad yo creo que la tenemos para restaurar, pero eso no se hace para el otro, es todo. Fíjate, interesante esto que comentas, realmente lo teníamos. Yo recuerdo esta frase, a mí no me tocó, pero es digamos, un referente, hablar de soberanía energética, Víctor, administrar la abundancia, todos estos recursos e ingresos excesivos, una bonanza económica teniendo en cuenta los ingresos petroleros, esto desde la crisis del sexenio de López Portillo, y pues al día de hoy vemos completamente otro panorama. Ya no administramos la abundancia, sino se trata de administrar lo que se tiene, hablando del petróleo, hablando de la soberanía, Víctor. Sí, porque aquí en buena medida tenemos aquí 2 problemas. A ver, al momento que tenemos este boom petrolero con López Portillo, también tienes una fuerte demanda del mercado internacional con altos costos para el momento. Entonces, automáticamente aquí Pemex se convierte en el boom y empieza a generar una cantidad de dinero, se convierte en todo esto. Pero tenemos que también entender que la extracción de petróleo en el país ha venido para abajo. Y aunque en el sexenio pasado se le ha metido capital para tratar de rescatarlo y levantarlo, no se ha podido. Inclusive, algo que hemos contado en otros foros, aquí contigo mismo te recordarás, es que tenemos ahorita en Pemex que están sacando los pozos petroleros que ya se habían, no abandonado, pero que habían dejado, son los que están tratando de rescatar para aumentar la producción. Pero aún así la extracción no se levanta. Inclusive yo recuerdo mucho y recomiendo los análisis de César Castro Quirós sobre la caída de la producción petrolera. En ese caso, el Instituto Mexicano del Petróleo, en el 2004, el año pasado, el Instituto Mexicano del Petróleo comentó que México solo tiene 8 años y medio de autonomía energética, basado en todas las reservas que tenemos actualmente. Por eso es necesario empezar a buscar nuevos pozos, nuevos puntos para poder aumentar la producción. Porque aquí, ¿cuál es el problema? Todo está muy padre, pero si aumenta la demanda energética, que es lo que hemos estado teniendo, aumentó el número de vehículos, aumentó la población, aumentó todo lo que tú quieras, aumentó, pero también tiene que aumentar la producción. Y no se trata solamente de meter dinero, es de investigar y encontrar los pozos para poder aumentar la extracción. Oye, Juan José, el otro aspecto importante dentro de esto, pues es las deudas de Pemex. Yo decía hace un momento, y siguiendo lo que comentaba sobre lo que se perdió, aquí Pemex ha sido desde hace mucho tiempo muy mal administrado, o se ha administrado con lo que se tiene, se ha llevado ahí, se habla de las deudas. Hace poco escuchaba inclusive también a los proveedores que también ya se están levantando voces muy duras en contra de la petrolera, sobre todo por el pago. Ahí, ¿de qué manera podemos
podría salir adelante teniendo en cuenta las altas deudas que tiene Pemex y sobre todo en un mercado que en este momento, por lo menos en estos últimos 15 días, ha sido muy volátil el tema del petróleo, sobre todo porque lo que tiene que ver las consecuencias de la guerra. En este sentido, Juan José, ¿cómo observas tú este tema? Pues, acabo de escribir un artículo, un capítulo que espero que me lo aprueben, está sujeto a dictamen en un libro. Prefiero ahorita no mencionar editorial y demás, pero lo que yo estoy planteando es que no hay transición energética, sino que lo que hay es caos energético. Por alguna razón se le dio un gran peso, y este sí creo que tuvo mucho que ver con lo especulativo, a la llamada industria limpia de la energía, con los acuerdos de París, que en el año de 2015, si no mal recuerdo, y que en el año 2030 deberían tener un mundo casi verde, con una energía descarbonizada para todo el planeta. Bueno, ¿por qué digo esto? Para responder, no es que me vada la pregunta. El problema es el siguiente. La conclusión a la que yo llego es que el petróleo no es menos, sino es tal vez incluso más que en los años 70, el insumo en disputa por excelencia. Va a seguir siendo. El principal valor de petróleos mexicanos en este caso son las reservas nacionales, propiedad de la nación, incluso expresadas en términos monetarios. Sobre la gran deuda que nos heredaron de Peña Nieto, 100,000 millones de dólares, pues se ha hecho todo lo posible por reducirla. Se han estado recortando recientemente gastos no es despidos en general, son despidos en puestos de altos salarios. Y ya se ha ido atendiendo lo de proveedores poco a poco, pero se está respondiendo. Ya. Ahora, Víctor, esto, ¿cómo le impacta, sobre todo en la transición energética, pues a la intención de poder lograr esta soberanía energética que pues es tan anhelada, pero pues tan lejos todavía lo vemos, Víctor? Mira, la deuda de Pemex asciende más o menos a unos 404,000 millones de pesos. Estos son unos 20,000 millones de dólares. Esto se convierte en una carga fiscal una carga fuertísima para Pemex. Más porque la estrategia que se intentó del sexenio pasado y que todo pinta que van a seguir haciendo es que el gobierno federal la asume, la vaya chupando, la vaya tomando. ¿Ok? Ahora, sí. Se habla mucho, hay proveedores que si bien Pemex ha tratado de poder enfrentar este problema y ya ha hecho muchas cosas, simplemente ahorita tenemos proveedores de Pemex que acaban de decir que para julio van a dejar de estar dándole líneas de crédito a Pemex, que van a seguir de darles elementos. Así de fuerte está, hay que entenderlo. Sí han hecho un gran esfuerzo, pero hay proveedores y está en el financiero y hay distintos medios que ya nos dijeron, para julio yo ya no voy a dar. También la deuda de Pemex ya tiene una calificación no negativa, pero sí la están bajando a B+ o B-, que significa ya no le estamos prestando con tanta garantía a Pemex porque necesita un ajuste financiero fuerte. Más que necesitar rescates, todo un ajuste financiero a gran escala para que pueda ser rentable, para que pueda tener un margen de ganancia y se pueda garantizar la soberanía. El maestro bien lo dijo, sí, vivimos un caos energético y me encantaría leer ese artículo porque ya me gustó simplemente por el título y por la descripción que dio, yo lo quiero leer. Y coincido en muchos puntos. Pero también es verdad que necesita Pemex trabajo mayor a nivel financiero porque si no, todo se pone en riesgo. Y como te digo, hay proveedores que están diciendo, yo en julio dejo de dar. A ver cómo le hacen. Por cierto, yo también levanto la mano, Juan José, también me gustaría leerlo y bueno, en caso de ya que lo publiques lo voy a buscar, por supuesto. Déjenme detenerme también, no puedo no dejar de ponerlo en la mesa, la corrupción que ha estado presente no solamente en este sexenio que pasó, sino que desde más atrás hemos visto escándalos pues muy fuertes al interior de Pemex. Una carga, la corrupción, Juan José, que pues difícilmente se ha combatido, por lo menos se ha detenido. También una carga importante para Pemex. El caso más sonado, o realmente el caso sonado, fue en el de esta empresa que estaba desincorporada, que se privatizó, se rescató en condiciones muy oscuras de fertilizantes, por ejemplo, creo que es Segalmex.
Pero en realidad hablar de escándalos de corrupción en Pemex, como lo que por ejemplo tenía Lozoya, que llegó al extremo de estar, Lozoya Austin, de estar cobrando de manera millonaria visitas que le hacían a su oficina en el piso último de la torre de Pemex, el Marina Nacional, o corrupción en el sentido de que, por ejemplo, este general Traub, si no mal recuerdo, que era el que se encargaba de estar vigilando que no bajara la presión en los gasoductos o oleoductos, porque pues obviamente todo esto era la señal de que se estaban pinchando y se les estaba robando. Todo esto sí fue una corrupción institucionalizada. Es probable, pues, y para eso están los organismos de lo que hoy en día se llama la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que era la función pública. Hay también mecanismos de control al interior de Petróleos Mexicanos. Yo lo que sí puedo asegurar es que sin que uno diga que todo es perfecto y donde haya denuncias, donde se tiene que hacer, el tema de la corrupción no es lo que caracteriza a Pemex en esta etapa de reforma con el gobierno actual. Muy bien. Víctor, contigo concluyo tu conclusión precisamente para cerrar el tema de la corrupción, pues en el sector energético que obviamente lo tiene Pemex. Adelante. Mira, simplemente tuvimos en el sexenio pasado, el encargado de Pemex, si no me falla la memoria, ahorita está encargado del Infonavit, y es el que sacó en la mañanera diciendo que se iban a regularizar los predios que habían sido robados, que después la presidenta tuvo que venir a corregirlo y decirle que lo había interpretado mal y lo había dicho mal, Oropesa. Que nunca entendí cómo es que un agrónomo terminó siendo funcionario y director de Pemex, algo que tiene que ser un ingeniero o experto en petróleos, en energético. Ahora, de que hay una fuerte corrupción, sí la sigue habiendo. El sexenio pasado se caracterizó por decir que combatían la corrupción, pero seguimos viendo exactamente lo mismo. Simplemente toda esta red de huachicol que está entrando en este sexenio, estos barcos cargados de energéticos, esta red de distribución hacia las gasolineras, porque el huachicol al final lo tiene, o como dije al principio, de dónde sacaron estas empresas que están haciendo gasolina de manera artesanal, todos los insumos esenciales, y que nadie sepa, perdona, pero eso automáticamente tiene que tener una red de corrupción muy grande. Inclusive, y esta red de corrupción viene en todos lados, hasta en pensionados en Pemex actualmente, que muchos esperábamos, yo esperaba, honestamente, que el sexenio pasado hubiera una limpia, no lo hubo, no la hubo, y eso pone en jaque a la empresa. Muy bien. Entonces yo sí le veo ahí un punto flaco. Muy bien. Víctor, Juan José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate, y a usted también que estuvo con nosotros. Le invito a que se quede en Mega Noticias. Con permiso, buenas tardes.